bienvenidos a un nuevo programa con 20 con Adri. En el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que se llama hipersexualidad y TOC. Pero traigo un invitado muy especial, psiquiatra y gran amigo que nos va a abordar y nos va a acompañar a desarrollar este tema. Entonces les voy a presentar al doctor Guillermo Daher, psiquiatra. Bienvenido, Guillo, y gracias por aceptar mi invitación. Hola, Adri, muchas gracias a ti por invitarme. Y espero a este espacio tan importante, Oye, tan interesante. Espero que te vengas al final conmigo. Vamos a ver. Bueno, ¿Qué tal está? Guillo, no, va a estar interesante y a veces me llegan a consulta estos pacientes que tienen todos sus, vamos a hablar de sus patologías o sus trastornos de la parte sexual, que es lo que yo más manejo, y eso a veces impacta a la pareja, a él como persona o a ella como persona, porque estamos hablando de hombres y mujeres, y también impacta mucho en la sociedad. Entonces, cuando un paciente llega a mi consulta porque tiene aparentemente un trastorno de hipersexualidad, teniendo en cuenta que el 99% de todos los seres humanos somos sexuales y solo el 1% es asexual, y empiezan a tildarlo de pervertido, morboso, esta es una persona sucia, es un depravado o depravada. Y entonces cuando llegan ellos dicen: doctora, yo no quiero ser un depravado, yo no quiero ser un sucio, yo no quiero que me miren con esa persona que daña o esa persona enferma, porque a veces también se expresan de estos pacientes como los enfermos. Y imagínate lo que él siente, pero también lo que de pronto puede sentir una familia, una mamá, una pareja, en que le diga: oye, tú tienes un esposo o una esposa pervertida. Entonces quiero abordar un poco primero las definiciones, qué significa ser hipersexual, porque algunas veces lo confundimos con trastornos obsesivos compulsivos, que son dos cosas completamente distintas. De pronto eso para iniciar el desarrollo del tema. Sí, Adri, mira, cuando se habla de sexualidad en cualquier ámbito siempre es controversial, y la psiquiatría no es una excepción. Los que trabajamos en salud mental y que hemos venido estudiando algunos temas, ya sean patológicos o no patológicos, en relación a la sexualidad, nos damos cuenta que siempre está de por medio la parte moral y social, que generan conflictos a la hora no solamente de abordar los pacientes, sino incluso de crear las clasificaciones. Desde que tú me preguntas qué es la hipersexualidad desde el punto de vista de salud mental, y de hecho por mucho tiempo, hace muchos años, en el siglo pasado, se le llamaban los trastornos de perversión. Estaban así clasificados en los manuales, lo que generaba rechazo social, teniendo en cuenta más aún que cuando empezó a despegar la psiquiatría, todavía estábamos saliendo de la época victoriana, de la era victoriana, donde la moralidad estaba en su mayor esplendor y se rechazaba vehementemente la vida sexual de las personas, se veía como inmoral. Entonces eso generó de que los temas o las investigaciones alrededor de la salud sexual y reproductiva se desarrollaran muy tardíamente. De hecho, hoy en día la hipersexualidad no aparece como diagnóstico en el DSM-5, aunque lo propusieron, o sea, en la última parte del manual está propuesto como una posible clasificación que tiene unos criterios, mientras que en el otro manual, que es el de la Organización Mundial de la Salud, sí aparece el diagnóstico de hipersexualidad. Pero se cataloga dentro de eso como un síntoma o sea, todavía está como síntoma, más no está clasificado como diagnóstico. Excelente pregunta, porque la hipersexualidad puede ser un síntoma de un trastorno o puede ser una condición aparte, que es lo que intenta hacer la Organización Mundial de la Salud, de hacer esa distinción, ¿no? Entonces, la hipersexualidad como diagnóstico tiene unos criterios que debe cumplirse para poder hacer el diagnóstico, mientras que cuando es como síntoma es secundario a una patología. Por ejemplo, los pacientes que tienen trastorno bipolar, cuando están en las fases maníacas, que es de euforia exagerada, aumento de la energía, van a tener
aumento del deseo sexual. Entonces en ese contexto se vuelven hipersexuales sin necesariamente tener un trastorno de hipersexualidad, porque una vez pasa el episodio maníaco, la persona vuelve a la normalidad y ya no tiene esta condición de hipersexualidad. Ok, cuando nosotros nos encontramos en consulta con estos pacientes, que tanto tú como yo hemos manejado, y yo lo manejo desde el área sexual, y muchas veces sí tiene que tener un acompañamiento psiquiátrico. En algunas ocasiones sí nos apoyamos con psicología, pero digamos que la parte de psiquiatría sí es bien importante y se tiene que manejar conjuntamente, de hecho casi todos estos casos. ¿Cómo te llega a ti ese paciente que ya se está dando cuenta que no es normal lo que le está pasando? ¿Cómo consulta o cómo se motiva a ellos a decir, oye, yo voy para psiquiatría porque ya esto no es normal? ¿Porque lo tilda o porque él mismo se da cuenta que tiene algo o que le está pasando algo que no es común? Por lo general es porque la familia percibe el problema más que la misma persona y empiezan a presionar, como a tratar de indicar de que algo está pasando y eso lleva a que la persona consulte. Y ahí viene la otra parte. A principios de este siglo, el siglo XXI, había una discusión que se mantiene hasta ahora, que si la hipersexualidad era un trastorno del control de los impulsos y si había que meterlo en ese grupo o si era una adicción. De hecho, hay incluso famosos que les han diagnosticado adicción al sexo. Entonces, esto genera confusión en las personas y también incluso en los terapeutas, porque si bien es lo mismo en términos prácticos, a veces la pregunta es un problema del control de los impulsos, de un impulso que en este caso es sexual, o es un problema que tenga que ver más relacionado con la adicción? Porque la adicción es una sola al fin y al cabo, lo que cambia es a qué se es adicto, ¿no? Si a sustancias, si al juego. Entonces ahí entra la sexualidad, la comida, todo esto. Entonces muchas veces a mí me buscan más relacionado con la adicción, pensando la persona que me busca que es adicta al sexo, y así lo dice. No es que yo vengo porque creo que soy adicto al sexo. ¿Cómo diferencias tú entre que no es una adicción y que simplemente es otra cosa, pero que él se cataloga como adicto? Claro, la adicción se mide en términos de no poder controlar una conducta. ¿Ya? No es en desear, que esa es de pronto la confusión que la gente tiene, ¿no? Una persona, por poner un ejemplo, puede desear tomarse una cerveza un fin de semana y eso no lo hace adicto al alcohol. ¿Quién es el que es adicto al alcohol? El que, a pesar de las consecuencias que le trae consumir alcohol, sigue consumiendo y no puede parar. Entonces es un problema de la voluntad, que la persona pierde la capacidad de controlar esa conducta específica. Entonces en el caso de la sexualidad es lo mismo. Una persona que, a pesar de las consecuencias adversas que le trae tener conductas sexuales exageradas o muy frecuentes, lo sigue haciendo y no se puede detener. Lo que pasa es que eso es una línea muy difusa, ¿ya? Porque muchas veces las parejas que acompañan a los pacientes que tienen esto, que es en hombres y en mujeres, pero a veces más de los que me han consultado más a mí son más hombres que mujeres, la pareja va presionando porque dice, es que no le puedo alcanzar el ritmo, si él quiere en todo momento, a toda hora, y yo no puedo llegar hasta allá. Entonces ahí es donde uno empieza a notar que algo puede estar pasando, porque es que cuando los demás empiezan a sentir de que es exagerado, se está pasando, o empieza a ser infiel, entonces, pero ser infiel en el sentido porque necesita tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque pues no le siguen el paso. Por cubrir, de pronto, por llenar digamos, el momento, lo que él necesita, el requerimiento. El requerimiento que él necesita. Entonces todo esto le trae problemas. Entonces ahí decimos que puede haber una adicción, ¿ya? Cuando a mí me preguntan, ¿es un trastorno del control de los impulsos, una adicción? Yo digo, para términos prácticos es lo mismo. Digamos que son las dos cosas. Es alguien que no se puede controlar, que se le desborda el impulso sexual, que debe ser modulado, y empieza a perder el control de esto, y eso le genera problemas en su vida y sufrimiento subjetivo, porque la persona empieza a percibir
que algo está funcionando mal, que se le está acabando su matrimonio, incluso puede traer problemas laborales en algún momento. Entonces ilegales, exacto, y empieza a tener culpa, ¿ya? Y eso le genera sufrimiento, entonces van buscando ayuda. Pero es una línea, es muy difusa, no hay una línea que diga hasta aquí es una persona que es sexualmente activa y allá empieza la hipersexualidad. Ok. ¿Se podría decir que estos pacientes tienen trastorno obsesivo compulsivo o son dos líneas diferentes? Son dos líneas totalmente diferentes. La palabra obsesión tiene varias acepciones en términos de psiquiatría, o sea, en términos de salud mental, ¿ya? Tenemos la tendencia a decir coloquialmente que la obsesión es cuando alguien, valga la redundancia, está obsesionado por alguien o algo en específico, o sea, que está fijado en algo, pero no necesariamente eso es una obsesión, ¿ya? Y por eso es que te digo que hay dos acepciones. Una es la del trastorno obsesivo compulsivo, en que la definición es totalmente diferente al estar obsesionado con algo y pasar pensando en eso. ¿Y por qué esto es importante? Porque el que está en la línea del trastorno obsesivo compulsivo es totalmente lo contrario al que está en la línea de la parte de adicción. Ok. Me voy a explicar mejor. Los pacientes que tienen TOC o trastorno obsesivo compulsivo tienen aumento de la funcionalidad de la voluntad, que está en el lóbulo prefrontal del cerebro. Entonces estas personas son exageradamente controladoras y pensadoras. O sea, ellos saben es pensar. Pero este pensamiento es un pensamiento parásito e intrusivo que le genera malestar. No el contenido del pensamiento, puede que el contenido del pensamiento también, sino que el solo pensamiento le genera malestar, porque como es parásito y él no lo quiere tener, el pensamiento está una y otra vez molestando a la persona, ¿sí? Entonces eso le genera angustia. Y él, para controlar esos pensamientos, hace las compulsiones. Entonces digamos que es un exceso de control frontal. De pronto, para que nos entiendan un poco más, pon un ejemplo breve o fácil para que la gente entienda lo que tú me acabas de explicar, que yo como médico lo entiendo, pero de pronto las personas no lo entienden de una manera. Entonces quiero que lo explique un poquito más. Los contenidos obsesivos más comunes son los de contaminación, que es que la persona siente que algo está sucio o contaminado, y la compulsión es lavar varias veces. Pero llevándolo al plano sexual, porque existe un TOC de contenido sexual, la persona empieza a tener pensamientos sobre la sexualidad que son prohibidos, pecaminosos o no deseados. O sea, por ejemplo, con niños, con personas del otro sexo sin tener una orientación diferente. Entonces él no quiere tener esos pensamientos y lucha por no tenerlo, porque es que va en contra de la manera en que él piensa normalmente. Entonces van por la calle y se imaginan teniendo relaciones sexuales con un niño, por ejemplo, y eso los atormenta, les da ansiedad, mejor dicho, luchan para que eso no esté. Entonces ese es por el lado del trastorno obsesivo compulsivo. Nos vamos a la otra acepción de algo obsesivo, es lo contrario, es pérdida del control frontal. Entonces la persona lo que tiene acá en esta pérdida del control frontal es que no le molestan los pensamientos, sino los contenidos del pensamiento. Okay. Y esto es acá donde están los adictos y los hipersexuales. O sea, a él le parece chévere pensar en sexo, ¿ya? Lo que no le parece chévere es que él no quiere seguir actuando esos pensamientos, seguir teniendo relaciones sexuales de manera desbordada, irresponsable, y que eso le va a traer problemas. Entonces están como los dos extremos, ¿cierto? Aunque tienen el mismo nombre, están en los dos extremos. Por eso es que nosotros en salud mental, en psiquiatría, tratamos de no llamarle obsesiones a las personas que tienen pensamientos como los pensamientos obsesivos de la adicción, sino que le llamamos trastorno de adicción, o le llamamos hipersexualidad, o le damos otro nombre para que no se genere esa confusión el uno y el otro. Sí, porque el solo hecho de decir tú eres adicto a, exacto, eso ya te condiciona a ciertas cosas, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar cuando un paciente nos llega a consulta, porque además cuando tú le dices, oye, tú eres adicto al sexo,
o tienes razón, tú tienes algo malo y a veces no es que sea algo malo, es algo de control y que se tiene que empezar a reestructurar. En el caso de la familia, Guillo, ¿cómo se hace ese manejo? Porque tiene que ser integral, porque la familia también tiene que entender que no es que sea un pervertido, no es que sea o se esté saliendo de los parámetros de la normalidad, o esta pareja, por ejemplo, en mi caso, que cuando me consulta es, doctora, ¿qué quiere a toda hora? Y yo no estoy al ritmo de él. Entonces, ahí nos toca a nosotros empezar a educar y a buscarle algunas cosas a ellos para que empiecen también a controlar desde otra parte. Entonces, cuando a ti te llega desde el ámbito de la psiquiatría, ¿cómo haces tú la articulación con la pareja o con la familia? Porque la familia, como tú decías, son los que se dan cuenta inicialmente. Siempre es importante la psicoeducación, que significa enseñarle tanto al paciente como a la familia de qué se trata el problema. Y después de ahí, de qué se trata el tratamiento, el enfoque terapéutico que se va a hacer o el manejo que se le va a dar. Eso que tú mencionas de ser pervertido es una de los muros que hay que derribar, porque la persona siente vergüenza y no debería sentir vergüenza porque tiene deseo sexual, porque eso hace parte más de la normalidad de los seres humanos, como tú lo dijiste al principio. Y no debería ser visto como un pervertido o como una persona que se sale de los cánones morales de la sociedad y que pueda hacerle daño a otra persona. Entonces, empezando por ahí, de que se cambie un poco ese paradigma del pervertido, que eso ya se dejó de usar hace muchos años. Estamos ante una condición que puede ser una condición clínica, sí, bien, y que lo vamos a controlar. Entonces, esa es la familia, sobre todo la pareja, si la tiene que hacer parte del tratamiento. Pero fíjate que me he encontrado con muchos pacientes que no tienen pareja. Y no tienen pareja precisamente por la hipersexualidad, porque ninguna pareja se les somete. Exacto. No solo porque no le aguanta el ritmo, sino porque empieza a ser infiel y entonces busca el facilismo, ¿no? Ir a un lugar donde paga por tener relaciones sexuales y pues eso no le gusta a la mayoría de las. Y peor cuando es la mujer, porque lamentablemente nuestra sociedad aún sigue siendo muy machista. Total. Y tenemos la idea de que el hombre sí puede ser activo sexualmente y la mujer no. De hecho, yo he tenido parejas, en terapias de parejas, donde el hombre ve mal que la mujer lo busque para tener relaciones. Así o sea, él espera que sea él el que busque primero. Entonces, esa serie de cosas parecen no importantes, pero sí lo son. Porque cuando es la mujer la que, entre comillas, es hipersexual, entonces es más grave la cosa. Porque el hombre se siente lesionado en su hombría. Entonces, porque dice, no, es que ella me fue infiel. Tú le dices, sí, pero fue por esto. Tú tratas de explicarle, no, eso no tiene nada que ver. Si ella me fue infiel es porque ella, ya tú sabes el nombre que se le da a esa palabra. Sí, y cuando buscan algunas veces lo entienden mal. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Con quién estás explorando? Y se va a la imaginación muchas cosas. Pero, por ejemplo, los hombres, que estos casos de hipersexualidad se dan más en hombres, porque las mujeres también muchas veces somos hipersexuales, pero quizás nosotros lo sabemos disimular un poco más, el hombre no. Y lo que tú decías ahorita, cuando la mujer dice, oye, es que ya no puedo más, doctora, eso es a toda hora, medianoche, estoy dormida, me levanta, me dan como cajón que no cierra. Y hubo una pareja, una niña una mujer me decía, doctora, es que me da como cajón que no cierra, ya tengo cistitis, ya tengo inflamación, ya empieza lo contrario, empieza la mujer a tener apatía sexual, claro, total. Es un terror para ella que llegue la noche para tener relaciones sexuales. Entonces se siente violentada. Entonces ella dice, Adriana, ¿qué hago? Me pongo a llorar. O sea, ya ella el sexo lo empieza a ver como lo malo, porque los extremos definitivamente son malos, ¿ya? Y entonces efectivamente se genera violencia, se genera trauma, se genera abuso. Y no es solamente el problema de hipersexualidad, sino es que ya estamos ante un problema de violencia sexual. Así es. Entonces eso complica aún más las cosas. Pero también tengo tengo un caso específico, y me gustaría que tú también lo ampliaras, de una mamá que me consulta porque su hijo con síndrome de Down pasa todo el tiempo masturbándose.
los Down, por su condición, son más hipersexuales. Entonces sí me gustaría que de pronto nos explicara, porque de pronto dice, oye, es que pasa masturbándose, es que pasa morboseando, es que pasa agarrando, es un pervertido, y empiezan a tildar y la mamá se empieza a asustar. Ya adolescentes, que es donde más aflora quizás este síntoma. Entonces se empieza como a cuestionar qué hago, cómo manejo a mi hijo con Down. Entonces hay ciertas patologías que son hipersexuales por su condición de base. Entonces de pronto amplíame un poquito con eso. Bueno, aquí tengo que ser un poquito técnico para explicar el cerebro y me disculpan por eso, pero para poderlo entender mejor, el ser humano hace parte del reino animal, ¿no? Entonces los animales como tal tienen más desarrollado la parte instintiva y menos desarrollado la parte del control frontal del que hablábamos ahorita. O sea, realmente lo que nos hace humanos es la corteza prefrontal, que fue la que se desarrolló y fue lo que generó lo que conocemos hoy en día como la cognición o la capacidad de conocer, y ahí es donde está la fuerza de voluntad, el control voluntario, el de posponer. Los seres humanos somos casi los únicos animales que podemos posponer un evento. ¿Hasta qué edad se desarrolla eso? Eso más o menos empieza a desarrollarse en la adolescencia. Es que no se empieza a desarrollar en la adolescencia, antes ya está. Ahí donde se madura y se fortalece el todo y termina por allá a los 20 y pico años. Entonces sucede que las personas que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, retardo mental o cualquiera de estas condiciones en la que la corteza prefrontal está debilitada, obviamente la fase instintiva va a aparecer mayormente para expresarse. Entonces estos niños o adultos ya van a ser más hipersexuales, porque obviamente no tienen ese control voluntario de posponer, de estar pendiente de otra cosa, sino lo instintivo, comer, dormir, y entre más grave sea la discapacidad intelectual o el trastorno que tenga, pues más hipersexual puede ser. Y a mí, yo también he tenido casos de este tipo, incluso una mamá que me dijo llorando que ella tenía que ayudar a veces a su hijo a masturbarse, y la mamá lo veía como algo pecaminoso. ¿Sí me explico? Porque, ¿cómo así que tengo que ayudar a mi hijo a masturbarse? Porque es que él a veces no puede. Entonces hay que hacer un trabajo ahí de concientización, de bajarle los niveles de ansiedad a la madre, porque ella se siente pecadora, pues sabemos por toda la parte religiosa y moral que hay alrededor de esto, que puede ser visto incluso como un incesto, ¿no? Pero si lo vemos en un contexto real, terapéutico, cambia todo el panorama. No hay ningún incesto, no hay nada de esto, es una madre ayudando a su hijo. ¿Prefieres, tú estás de acuerdo con la masturbación? ¿Alguna vez hablamos de eso? Sí. Para prevención de embarazos no planeados y muchas cosas. De hecho, fue una discusión que tuvimos X día en consulta. Sí, total. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, nuestra sociedad lamentablemente es sexofóbica. O sea, nos gusta el sexo, todos lo disfrutamos, pero de eso no hablamos, eso no se puede decir. Entonces tenemos la idea de que la masturbación no es normal, y sí lo es. Es una fase del desarrollo, tanto en hombres como en mujeres. El 95% de los hombres se masturban y el 80% de las mujeres lo ha hecho en algún momento de su vida. Lo que pasa es que las mujeres no lo dicen, entonces ahí es más complicado, ¿no? Saberlo. Pero yo sí estoy de acuerdo con la masturbación, entre otras cosas, porque genera placer, es adaptativo, y además de eso puede prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, sobre todo en la adolescencia, cuando la persona no tiene desarrollado del todo su área prefrontal y puede cometer una locura. O sea, un joven de 14 años puede tener relaciones sexuales, deja embarazada a una chica de 14 años, es un embarazo de alto riesgo, se le friega la vida a ambos, puede contraer una enfermedad de transmisión sexual. Entonces la masturbación no solo es normal, sino necesaria en un momento de la vida. El problema es cuando ya un adulto prefiere la masturbación a las relaciones sexuales adultas, ¿no? Que son las relaciones sexuales de compartir, porque una relación sexual en dos adultos busca el placer propio, pero también el placer a la otra persona. Okay. En cambio, la masturbación es solo placer único, solo yo. Entonces, ¿es recomendable terapéuticamente la masturbación en estos pacientes hipersexuales? Totalmente recomendable, total, y ayuda mucho.
Ok. Ayuda mucho. ¿Es preferible eso a una infidelidad? Es preferible eso a una infidelidad. Se tienen que llevar acuerdos con las parejas. Se deben llevar acuerdos con las parejas porque las parejas, lo que más daño hace en la infidelidad es el que se rompe un acuerdo. Un acuerdo que es tácito desde que tú te casas, ¿cierto? Ni siquiera es el hecho de que estés con otra persona, sino es que faltaste a tu palabra, al acuerdo que teníamos. Entonces es mejor que la pareja sepa que eso va a ser parte del tratamiento y que lo entienda. Porque pueden no entenderlo y decir no estoy de acuerdo, ¿cierto? Pero sí debe saber la pareja. Ok. Cuando hablamos de hipersexualidad en adolescentes, que es diferente también al tema de adulto, ¿cuál es digamos, cómo se puede controlar desde la adolescencia para que de adulto no te afecte, sobre todo cuando uno tiene pareja? O sea, ¿de qué manera tú empiezas a controlar a estos chicos? Porque tú manejas bastante adolescente, sí, además, con esta patología. Sí, lo que pasa es que en algún momento de la adolescencia es normal que haya aumento del deseo sexual, porque ahí es donde están más altas las hormonas y por eso es tan peligroso. Porque es que en esa etapa todavía la persona no está preparada para enfrentar esa realidad que es la sexualidad. Entonces, lo que hay que enseñarle a los jóvenes es a saber modular el deseo sexual, que si se va a masturbar también lo haga con responsabilidad. Porque hay muchos jóvenes, y esto se puede convertir en un problema, que usan mucha pornografía. La pornografía en sí no es mala. El problema es cuando la pornografía es el eje central de la masturbación, porque esto termina, claro, esto termina generando una distorsión completa de lo que es las relaciones sexuales en la edad adulta. Entonces, muchos jóvenes que se masturban viendo pornografía, cuando llegan a la edad adulta no les gusta el sexo con la pareja, porque no tiene esa carga de dopamina y de adrenalina que le genera la pornografía, de que sabemos que la pornografía muestra cosas que no son reales y que es una actuación. Y entonces hay unas expectativas y unas fantasías que nunca se van a cumplir, y ahí puede tener el adolescente problema. Totalmente. Para estos pacientes que tienen hipersexualidad, que es diferente a TOC y que ya no los aclaraste, ¿cuáles son las recomendaciones finales, ya que estamos cerrando un poquito el tema? ¿Cuál sería esas recomendaciones que tú le puedes decir? Mira, si te está pasando esto, consulta, porque se te tiene que hacer posiblemente esto. Si existe tratamiento médico, pues el terapéutico sabemos que existe, porque también controlar con medicamentos es un proceso. Bueno, yo como médico psiquiatra que formulo medicamentos, a veces utilizamos los medicamentos para esto, pero ese no es el tratamiento definitivo, ¿ya? Es un tratamiento momentáneo. Sí, porque se suelta y otra vez coge ritmo. Exacto. Entonces yo lo que hago es cuando, por ejemplo, cuando es un menor de edad y se está metiendo en problemas, sí lo medico, sobre todo los medicamentos que actúan sobre la serotonina, que aumentan los niveles de serotonina, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y otros, disminuyen el deseo sexual, disminuyen las erecciones, o sea, disminuyen la frecuencia de la actividad sexual, y todo esto son muy útiles para los menores y los adolescentes que se están metiendo en problemas por la hipersexualidad. Ahora, cuando es un adulto y la hipersexualidad lo tiene descontrolado, yo les puedo sugerir estos medicamentos por un tiempo, pero yo les digo y soy claro, esto no va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema es una psicoterapia bien estructurada, una psicoterapia que puede ser de las diferentes corrientes que existen, incluida la cognitivo-conductual, cualquiera de las otras que es la más efectiva, además. Que es la más efectiva, y siempre vinculando a la pareja. Definitivamente aquí esto no se puede hacer si la pareja no está, a menos que la persona sea soltera o separada, y entonces el tratamiento haya que hacerlo individualmente. Pero es promocionar a que la persona se enganche en un proceso terapéutico, porque farmacológico solamente es momentáneo. Le quita la medicina y otra vez el problema se va a desencadenar. Ok. Bueno, Guillo, yo creo que hemos llegado al fin de este tema. Gracias por venirte con Adri y estrenar además tu podcast también de Un Café con Guillo. Esperemos que hay muchos temas porque nos faltó abordar, porque estos pacientes finalmente se aíslan, se deprimen, o sea, nos faltó mucha tela por cortar, que esperemos otro capítulo donde integremos nuevamente depresión y sexualidad, que es bastante frecuente. No, te agradezco a ti por haberme invitado a esta charla tan amena y chévere. ¿Te gustó venirte con Adri? Me gustó venirme con Adri.
Ay, Guillo, gracias. Entonces nos vemos en un próximo capítulo. Si están interesados en estar aquí sentados conmigo y venirte con Adri, por favor, contáctame y aquí te programo. Muchas gracias.